Ya, entonces tengan en cuenta eso también, chicos. ¿Qué más hay por acá? Cirugías, medicamentos y cirugías, chicos. Algunos medicamentos, sobre todo post, quirúrgico, yo he tenido casos en donde, por ejemplo, han hecho operaciones para los bien conocidos retoques, ¿sí? Para mejorar la apariencia del rostro, que se vea más juvenil, ¿no? Como lo que se suelen hacer los artistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en una de esas puede que hayan lesionado un nervio y en este caso el nervio que lesionan es el facial. Entonces, esto muchas veces deja secuelas y en ese caso dependerá qué tan grande sea la lesión para que pueda haber una recuperación. Yo he tenido pacientes que por hacerse una operación, ¿no? En el rostro, pues terminaron con una secuela de por vida. Como casos en donde fue más sencillo, pero en la mayoría de casos, pues cortan el nervio, así que ya no hay información que pase hacia el lado. Entonces, genera una lesión de por vida. Simplemente, ¿por qué? Por estética, ¿no? Porque quisieron hacerse una operación en el rostro. Entonces, también puede pasar. He tenido casos también de ese tipo. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Ya? Otras de las, digamos, otra de las razones más comunes o casos más, más sonados, sobre todo en invierno, es por el cambio de temperaturas bruscas. Pasar de un lugar que es cálido a un lugar frío o de un lugar frío a un lugar cálido. El golpe o este contraste de temperaturas súbito puede generar también estos tipos o esta parálisis facial, ¿sí? Sobre todo en la de Bell. De ahí les voy a explicar de qué trata la otra parálisis, porque en realidad, como les dije, hay dos tipos de parálisis facial. ¿Qué más también? A ver, ¿qué dicen sus comentarios? Ah, bueno, cambio de temperatura, lo acabo de decir. En todo caso, sería mala manipulación. Quiropraxia. La quiropraxia no te puede generar una parálisis de Bell. No te puede generar una parálisis de Bell y es por una sencilla razón. De que la quiropraxia se trata de manipular huesos, articulaciones, y por la zona en donde sale el nervio, por la raíz nerviosa, bueno, no estaría mal dicho raíz nerviosa, en realidad por la zona de aferencia del nervio, ¿sí? No necesariamente está conectado con una articulación, ¿ya? Entonces, el hecho de que te manipulen, por ejemplo, la mandíbula no te va a generar una parálisis de Bell. No hay una zona móvil sobre la cual lacerara el nervio, así que no habría, por anatomía, no habría forma de que por una maniobra quiropráctica mal ejecutada puedas generar la parálisis Bell. El estrés, claro, el estrés va a generar con el tiempo, pero es un efecto sumatorio. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Ya, entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? La acupuntura, chicos, tampoco va a generar la parálisis de Bell. La acupuntura es superficial, no es profunda. Ya, tengan en cuenta que hay que conocer algo de anatomía para entender a profundidad este tema. Yo les invito a que revisen por dónde ingresa el nervio, a qué profundidad está, qué músculos lo cubren. Eso va a complementar mucho el taller del día de hoy. Por fatiga muscular tampoco va a ser posible generar una parálisis de Bell. Ok, vamos a dejar de compartir esto y vamos a seguir con la diapositiva. Bien.
Como les dije, hay dos tipos. Hay una que va a ser la común, la que más ocurre, la que mayor índice de casos tiene por año, independiente si es verano o es invierno, la parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Y por otro lado tenemos a la parálisis facial central. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente los síntomas y lo que tú puedes observar a primera vista. Como te darás cuenta, en el lado, digamos, si están viendo mi pantalla del lado izquierdo, ya, del lado izquierdo tenemos a la parálisis facial periférica, que es una parálisis en donde se va a afectar toda la hemicara del lado afectado. En el caso de la imagen es el lado izquierdo. Entonces la hemicara izquierda es la afectada, ¿sí? Es afectada por completo, ¿sí? Si dividimos a la cara en cuadrantes, o sea, la dividimos en cuatro, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que hay una parte superior y una parte inferior también, ¿no? Entonces toda la hemicara, tanto la parte superior como inferior, va a ser afectada en la parálisis de Bell. La pregunta es ¿por qué, no? Básicamente ocurre porque como hay una lesión directamente en el nervio y el nervio está llevando toda la información, tanto sensitiva, motora, tanto también la parte parasimpática, esas tres están llevando información. Entonces, si la lesión es en el mismo nervio, va a afectarte todas. Por eso es que toda la hemicara se altera. Por otro lado, si tenemos una parálisis facial central, solamente se va a afectar el cuadrante inferior. Como puedes ver en la imagen de la derecha, el párpado está normal. Solamente se ha afectado un cuarto de la cara, el cuadrante inferior del lado izquierdo. ¿Eso qué implica? Movimiento de la comisura labial, elevación del ala de la nariz, una parte del pómulo, ¿ya? Pero solamente del lado izquierdo. Como puedes ver en la imagen, está partido en cuatro y el cuadrante inferior izquierdo es el que se va a alterar en la parálisis facial central. ¿Por qué central? Porque la lesión no ocurre en el nervio, ni en el recorrido del nervio. La lesión ocurre en el cerebro, ocurre en la corteza. Para que entiendan esto mejor, les explico una cosa. Nosotros tenemos dos hemisferios, ¿sí? Dos hemisferios cerebrales, ¿ya? Y estos dos hemisferios envían información hacia el lado contrario de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho? Sí. ¿El hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo? Así es. Ya, entonces por esa sencilla razón, una parte, ya, que controla la hemicara, ya, en este caso en la imagen te pongo en contexto, si vamos a esta imagen, el hemicuerpo que controla la cara izquierda ha sido afectado. Si ves la imagen, la lesión ha sido en el hemisferio derecho. ¿Y qué te dije yo? Que el hemisferio derecho controla todo tu cuerpo, pero del lado contrario, ¿no? Izquierdo. Entonces, si la lesión es arriba, es en el cerebro, en el lado derecho, la repercusión de esta lesión se va a ver en el lado izquierdo. Eso es en resumen. Si la lesión en el cerebro ha sido en el lado izquierdo, la repercusión se va a dar en el lado derecho. ¿Qué pasa acá en la imagen? La lesión ha sido en el hemicuerpo, en el hemisferio del cerebro del lado derecho. ¿Y dónde se está expresando la lesión? En el lado izquierdo. ¿Ya? Así es como funciona nuestro cerebro. Pero, siempre hay un pero. Hay algunas fibras, ¿ya? Que no trabajan cruzadas, digámoslo así, para que se entienda mejor. No se cruzan. Hay fibras del cerebro que bajan de frente, lineales. O sea, que
hay algunas fibras de tu cerebro, fibras nerviosas, que son del hemisferio izquierdo de tu cerebro, y en el derecho igual, que bajan de frente, no se cruzan, como es lo habitual. Y estas fibras son las que van a hacer posible de que el cuadrante superior de la cara sí se pueda mover, a pesar de que la lesión ha sido en el hemisferio izquierdo. Entonces, gracias a esas fibras que bajan de frente, es que un paciente con parálisis facial central puede mover el cuadrante superior de su cuerpo. Me preguntarán, pero licenciado, ¿y hay casos en donde, por ejemplo, sea al revés, que solo se afecta el superior? No, no existe ese caso. Siempre una parálisis facial central se caracteriza porque la lesión es en el cuadrante inferior del lado afectado. Siempre, ¿sí? Siempre es así. Entonces, esa es la diferencia entre la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. La periférica, acuérdate, altera todo el hemicuerpo, o toda la hemicara, mejor dicho, toda la hemicara del lado afectado. Y la parálisis facial central afecta el cuadrante inferior de la hemicara afectada, ¿sí? Cuando hablo de hemicara me refiero a la mitad izquierda, ¿no? O a la mitad derecha. En este caso, mitad, si vamos a la imagen, mitad izquierda, cuadrante inferior. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia hay? De que una es por una lesión directamente en el nervio, ¿sí? La periférica, y en el caso de la otra es una lesión a nivel de corteza, a nivel de cerebro, parálisis facial central. ¿Sí? Eso es lo que deben de saber en el caso de las parálisis faciales. ¿Pueden presentarse ambas? Eh, en los casos que pueden ver por ahí o que ya han visto, sí, puede darse. ¿Cuál será de más difícil recuperación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál tardará más en recuperarse? ¿Qué creen ustedes? A ver, veamos los comentarios. La central, claro que sí. La central va a ser más difícil, ¿no? Estamos hablando de una lesión a nivel cerebral. Licenciado, ¿y esto puede pasar en un paciente que tiene un infarto cerebral? Por supuesto que va a pasar en un paciente que tiene infarto cerebral, chicos. Definitivamente. ¿Ya? La central es la más difícil de recuperar. ¿Por qué? Porque es una lesión directamente en corteza. ¿Ya? En el caso de la parálisis facial periférica, hay mejor pronóstico, hay mejor chance de recuperación. Es más, la parálisis facial central queda con secuela en mayoría de casos. ¿Ya? Hay secuela en la mayoría de los casos de esta lesión. Manifestaciones clínicas. Mira, acá está la parálisis de Bell o... Ah, no, espérate. Déjame ver un segundo. Ah, no, esta es la central. Manifestaciones clínicas. Miren la imagen de acá, mira. A esto me refería, mira. Mira este cerebro. Acá está el hemisferio, según yo, ¿no? Porque estoy viendo la imagen así, igual que ustedes, donde estoy poniendo mi mouse. ¿Ya? Según yo, si ustedes ven, ¿pueden ver mi mouse o no? ¿O no se ve mi mouse? Sí se Sí, ve. ¿no? Sí se ve. Ya. Ok. Como pueden ver aquí donde estoy moviendo, ya, este vendría a ser el hemisferio izquierdo desde mi perspectiva y de la perspectiva que tienen ustedes. Del otro lado está el hemisferio derecho, ¿ya? Mira la línea, en este caso morada. Mira la línea morada del lado izquierdo. Mira por acá. Hay un punto en el que se decusa, ¿sí? La información se decusa y se va al lado contrario, así como te he explicado. Pero hay algunas fibras que no se decusan y pasan de frente.
Y estas son las que hacen posible el movimiento, mira. Ahora, si te vas al otro lado, te vas al celeste, bueno, al azul me parece que es, ¿ya? Mira la línea azul. Acá, ¿por qué la han pintado de azul? Para que se note la diferencia. La línea azul baja, da información hacia los músculos de la cara, pero ¿qué pasó? ¿O qué debería de haber hecho? Enviar información al cuadrante inferior. ¿Qué pasa cuando hay una lesión? Por eso acá lo ponen de negro. Ponte que acá hubo una necrosis, una lesión. Yo qué sé, el paciente tuvo un traumatismo encefalocraniano, le dio una parálisis cerebral, un infarto cerebral, pero la cosa es que afectó esta área. ¿Qué pasa? Que el lado donde llevaba información no va a funcionar porque quien genera esa información ya no está. ¿Y qué le queda al cerebro? Lo azul ya no está, por ende no se mueve. ¿Qué le queda al cerebro? La raíz del lado contrario que sí se fue de frente, dando información para que se pueda mover este lado. Esa es la razón por la cual este pacientito le va a costar más recuperarse, porque no está, ya no existe la zona que enviaba la información. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer? En este caso, ¿qué se puede hacer? Hay que hacer terapia también porque nuestro cerebro tiene un mecanismo de generación de nuevas estructuras, o mejor dicho, de nuevas conexiones, eso está mejor dicho, de nuevas conexiones neuronales que pueden suplir esta parte que se eliminó, esta parte que murió, esta parte que se infartó. ¿Ya? Esa condición, digamos, esa propiedad que tiene tu cerebro se llama plasticidad neuronal, que es la capacidad de generar nuevas conexiones para suplir el área que se perdió. De ahí de que va a ser más difícil recuperarlo. ¿Y cómo lo recuperamos? A través de la plasticidad neuronal. ¿Cómo la estimulamos? A través de la terapia kinésica, ¿sí? Y de los ejercicios. De hecho, en estos pacientes es fundamental, es imprescindible hacer la terapia con un espejo. Siempre, ¿ya? En estos pacientes, si tú no haces la terapia con un espejo en donde se pueda ver él mismo, va a ser en vano tu terapia. Y la razón es bien sencilla. El cerebro necesita una retroalimentación visual, ¿ya? Para poder generar conexiones nuevas. Si no tienes esa retroalimentación visual, va a ser más difícil. Entonces, sí o sí necesitas un espejo en el caso de estos pacientes, ¿ya? Porque necesitas un feedback. Acuérdate, el cerebro se cree todo lo que ve. Si el cerebro no ve movimiento, no existe movimiento. Si el cerebro ve movimiento, genera conexiones para generar movimiento. Se cree todo lo que ve, ¿ya? El cerebro no distingue entre realidad y ficción, ¿ya? Entonces, por esa razón es que, de esa forma es que hacemos la terapia, generamos los movimientos con el lado que no se mueve, lo movemos nosotros, ¿no? Con nuestras manos, con nuestros dedos, para que el cerebro se crea que hay movimiento. Y al ver movimiento, ¿qué va a pasar? Va a generar conexiones para que puedan reemplazar las que se perdieron, gracias a la plasticidad neuronal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que suele pasar en estos casos y es lo que pasa en la parálisis facial central. ¿Sí? Y acá, bueno, está en resumidas cuentas, ¿no? Se conserva la función de la musculatura frontal, se conserva el reflejo corneal, parálisis del medio inferior de la hemicara completada, es lo que les estaba diciendo. Acá está en gráfico y acá está en una persona real. Ya, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ah, mira, por acá me ponen, ¿cuándo se coloca TENS? En este caso, chicos, no va a haber diferencia en colocar TENS o no. ¿Saben por qué? Porque no se ha afectado el nervio. Entiendan que ahí no se ha afectado el nervio. La lesión ha sido cerebral. Tú le puedes ponerle ahí un cable pelado si quieres para que se mueva, pero igual no va a haber resultado.
¿Por qué? Porque la lesión ha sido en el cerebro. Ya, en estos casos es por demás. Tal vez podría ponerlo, pero igual, de verdad, es por demás. Podría ponerlo para qué, para que se active la cara, pero tendría que tener una aparatología especial. Yo que sé, un puntero de TENS. Y bueno, conseguir uno de esos punteros no es fácil. Ya, porque si tú lo que están pensando, lo que les entiendo, creo, es de que le van a poner parche y parche, no, porque no es específico, es indiscriminado. Entonces tu cerebro va a ver movimientos anómalos y se va a confundir. ¿Y qué va a generar? Movimientos anómalos. Si tú a tu cerebro le muestras movimientos anómalos que no son normales, eso es lo que va a generar. Acuérdate que es un feedback. Se cree todo lo que ves. Por eso digo, tendría que ser con un puntero tal vez, para que estimular músculo por músculo y saber qué músculo estás estimulando para que solamente se mueva ese, lo cual es bien difícil. Ya entonces, en central, el TENS no es un aliado. Como les digo, chicos, acá el TENS no va a ayudar. Así tengas un lapicero, tendrías que ser muy, pero muy, 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 muy específico. Y los músculos de la cara son chiquitos. Es más, el puntero es muy grande. Tendrías que ser muy preciso y conocer plenamente la anatomía, ¿ya? Para poder usar el TENS. Y tendrías que saber programar muy bien el TENS. Sí, no se aconseja usar, chicos, no se aconseja usar TENS en parálisis facial. No sé de dónde sacan esa idea, pero no se aconseja usar TENS en parálisis facial. Y de ahí les voy a explicar por qué ahorita cuando pasemos a la periférica. Ahorita les estoy hablando de la central. ¿Ya? Central es por demás el TENS, porque la lesión ha sido en el cerebro. No le puedes poner TENS en su cerebro. ¿Ya? No, no hay forma, chicos, ahí. Ya, si vamos a la parte del dolor de cabeza, lo que pueden controlar, chicos, es propiamente ustedes, como dicen, el dolor de cabeza. La parte cervical, ahí puedes ponerle tu ultrasonido, tu TENS, no sé, estamos hablando de la central, ¿ah? Ultrasonido, TENS, compresas si quieres, ya, pero para el dolor nada más, porque para solucionar esto no. La única solución que tiene esta lesión es el ejercicio y la activación, el feedback que te digo que haces con el espejo, ya, y todo eso es manual, ya. Los agentes físicos serían para el cuello, si es que le molesta el cuello, ¿no? Ahí podrían servirte, pero en este caso todo es manual. A ver, por acá me dicen, la parálisis facial con secuelas de herpes zóster, ¿cómo es esto, chicos? Ah, bueno, esa sería la periférica, ahorita vamos a ver eso. Acá dice, licenciado, primero se descontractura para que oxigene, pero chicos, el hecho de descontracturar ya estamos hablando de terapia manual, es redundante. El hecho de que tú trabajes, el hecho de que tú ya toques, ya implica un contacto manual, ya implica una técnica manual. Ya, sí, el término terapia manual es muy amplio. Hay diferencias y hay subdivisiones y subcategorías dentro de la misma terapia manual, es cierto, ya. Pero el hecho de tocar al paciente ya es terapia manual. Por eso les digo que es un término muy amplio. Ok, seguimos avanzando. A ver, un segundo. ¿Qué es esto?
Ya. Parálisis facial periférica. Ya, chicos, miren. Parálisis facial periférica. Miren esto. ¿Cómo ocurre la parálisis facial periférica? Es bien fácil. La lesión esta vez, como estás viendo en la imagen que está a mi derecha, es en la zona, directamente en la zona afectada. Es en el nervio, ya no es en los hemisferios, no es en corteza, es fuera de, es directamente la lesión en el nervio. Si la lesión es directamente en el nervio, ¿qué va a pasar? Te va a alterar el hemicuerpo en donde ha sido la lesión. O sea, si la lesión es en el lado izquierdo, te va a afectar la hemicara izquierda. Si la lesión es en el lado derecho, te va a afectar la hemicara derecha. ¿Ya? Acá el pronóstico va a depender mucho de qué tan fuerte fue la lesión. ¿Ha sido una lesión leve, una lesión moderada, una lesión fuerte o severa? ¿Ya? Si hablamos de una lesión leve, vamos en un tiempo de recuperación de 1 mes hasta 3. Si hablamos de una lesión moderada, estamos hablando de 3 meses hasta los 6 a 8 meses. Y si hablamos de una lesión severa, vamos hasta 1 año, año y medio. En algunos casos hasta 2 he visto casos. ¿Ya? A ver, chicos, parece que se están confundiendo. Una cosa es parálisis cerebral, otra cosa es parálisis facial. Yo estoy hablando de parálisis facial y la que hablamos hace rato era una parálisis facial central, que la lesión había sido en corteza, ¿sí? Para disipar la duda, ¿sí? Algo importante a recordar ahora que ustedes me están escribiendo por el mensaje. Tengan en cuenta una cosa, chicos. Cuando hay una parálisis periférica, ¿ya? Una parálisis de Bell, el tiempo está en contra de ustedes. Siempre tengan en cuenta eso. El tiempo está en contra, siempre. Apenas uno tiene una parálisis facial, lo primero que debe hacer es ir al médico. Puede ser al neurólogo, ¿sí? O al médico fisiatra. ¿Ya para qué? Para que te dé medicamentos, para controlar la inflamación, para ayudar a que se regenere el nervio. Y segundo, para que programe la terapia. ¿Por qué? Porque al inicio de la parálisis facial, cuando tienes, por ejemplo, unos días que te he dado, no podemos tocar mucho la zona, no podemos tocar la zona, de hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nervio recién se ha lesionado. Imagínate que fuera como una heridita que te has hecho y que tú te la tocas. ¿Qué pasa? Va a sangrar más, ¿no? O se va a inflamar más, se sale la costra, se empeora. A eso me voy, a eso me voy. Se empeora. Ya, se inflama más. Entonces, imagínate si le da parálisis facial y yo me pongo a manipular la cara. Se va a inflamar la zona. Y esto me va a generar más problemas porque va a retrasar la regeneración normal del nervio. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que en la primera semana y hasta 10 a 14 días no se hace terapia manual en la zona, no se toca la zona. Algunos optan por algunas, para ir avanzando, ¿no? Para no dejarlo, digamos, sin tratamiento. Lo que hacen algunos es hacer acupuntura en este caso. En este caso sí, la acupuntura va a ser muy buena, ¿ya? ¿Por qué va a ser buena? Porque no es del todo invasiva. Llega a lo mucho, la acupuntura facial es muy superficial, no es profunda. Así que no hay riesgo de que dañe el nervio, ¿ya? Entonces, muchos pacientes optan por hacer acupuntura en el rostro para mejorar pues algunos puntos de oxigenación, para regular un poco o ayudar a que estimule, ¿sí? Como un estímulo para que, digamos, hacer que se fomente más la circulación en la zona. Y esto indirectamente ayuda a la regeneración, ¿ya? Mm,
según los estudios científicos, no se ha encontrado todavía un estudio que sí diga, oye, sí, categóricamente la acupuntura es, no, pero en mi experiencia personal de estos, a ver, de estos 13 años a más que estoy trabajando con estos casos de parálisis facial, les puedo decir que sí hace la diferencia. Sí, por mi parte y por lo que he visto, por mi experiencia profesional, sí les podría decir que es una muy buena opción en las primeras semanas hacer acupuntura para mejorar el cuadro. Ahora, ya eso según lo que yo he visto, lo que he vivido, la experiencia como profesional que tengo. Ya esa es una. Pero en sí, masaje, el hecho de colocar calor, no, porque se va a inflamar. En los primeros 10 a 14 días no se aplica. Por eso es que la terapia te la mandan después de 2 semanas. Después de las 2 semanas te mandan a que inicie porque el nervio ya se estabilizó, ya no está tan irritado y ya se puede empezar a trabajar con este nervio. En cualquiera de los casos de las parálisis faciales de Bell, cualquiera, ya sea severo, moderado o ¿cómo se llama este? O ligero, ¿no? ¿Sí? Leve, moderado, severo, disculpen. ¿Sí? Ya, ya, y acá vamos a lo que preguntaba tu compañero, ¿no? De secuela ¿cómo se llama? De herpes, ¿no? De herpes zóster. ¿Cómo tratar? Bueno, les cuento algo, miren. El herpes zóster está en el ambiente, ¿sí? El herpes zóster está en el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahorita está contigo a tu costado? Sí, es cierto. Está ahí contigo ahorita viendo la transmisión, ¿ya? Ahora, no te asustes. Mientras tus defensas estén altas, no te va a pasar nada, ¿ya? Mientras tus defensas estén altas, no te va a pasar nada. El herpes está por ahí flotando. Está en el ambiente. ¿Qué podemos hacer? Ya. El problema, incluso, está en tu torrente sanguíneo probablemente, pero no genera estragos porque tiene buenas defensas. ¿Qué pasa? Muchas veces, debido a muchos factores, por eso es que todavía se está discutiendo eso, pero la teoría más adecuada, más acertada hasta ahora es la siguiente, les voy a contar. ¿Qué pasa? El herpes zóster es un virus oportunista y busca atacar en el momento que bajan las defensas. ¿Cuándo bajan tus defensas? Cuando tienes niveles altos de estrés. ¿Cuándo bajas tus defensas? Cuando hay un cambio de temperatura brusca. ¿Cuándo bajan tus defensas? Cuando has tenido una impresión fuerte, ¿ya? Entonces, o te está afectando otra enfermedad. Y ahora, licenciado, bajan bastante mis defensas. No, son segundos. Son segundos que baja y como te digo, es oportunista. Viene y da la casualidad de que justo estaba pasando por tu nervio facial, cerca de tu nervio facial. Bajaron las defensas y ¿qué hizo el herpes zóster? A ese virus le gusta la vaina de mielina. ¿Y qué hace? La degrada. Degrada la vaina de mielina. ¿Sí? Degrada la vaina de mielina. ¿Y la vaina de mielina qué es? Es esta sustancia, bueno, este revestimiento que tienen tus nervios que hacen que se pueda enviar información. Es como el cobre dentro de los cables. Es lo que permite que envíes la información de un lugar a otro. No hay vaina de mielina, no pasa el impulso nervioso, por ende, no pasa la información. ¿Y qué hace el virus del herpes? Se degrada, empieza a degradar la vaina mielina. Aprovecha esos segundos que bajaron tus defensas y empieza a degradar. Ta, 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 ta. Y cuando hace eso, dependiendo de qué tan masivo haya sido el ataque, puede que quede puede que, no un secuela, sino me refiero a que puede que la lesión sea leve, moderada o severa. Ya. Entonces, sabiendo esto, ¿sí?
Sabiendo esto que te estoy explicando, ya conociendo esto, ya eh, es bueno conocer cómo es que se desarrolla, cómo es el mecanismo para que puedan entender qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Ya pueden entender un poquito mejor cómo es una lesión leve, una moderada, una severa, ¿no? Depende de qué tanto atacó el virus. Y son segundos. Ahora, ¿en qué se relaciona con las causas? Ya les dije, ¿no? Bajan tus defensas, varias, digamos, causas pueden hacer que baje tus defensas y ahí ataca al nervio el virus del herpes zóster. Eso te hablo en el caso de que sea viral, que es la mayoría de los casos, por no decirte que es el 80% de los casos es viral. ¿Ya? Entonces pasa de esta forma, chicos. ¿Ya? Eso es lo que suele ocurrir. Ya. Yo he escuchado incluso, viendo los comentarios ahorita, yo he escuchado incluso que algunos médicos, miren, siendo médicos, bueno, pues como dicen, zapatero a su zapato, ¿no? Médicos, te hablo en este caso de los neuros, porque el fisiatra nunca te va a mandar a hacer eso. Le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene parálisis facial. Póngase a masticar chicle. No, chicos, en las primeras 2 semanas no hagas eso. Póngase a masticar chicle, infle globos y una serie de cosas que les manda. No, chicos, no, chicle, no, globo, no, en la primera etapa de recuperación, no, en las primeras 2 semanas, no, chicos. Es como que yo te diga, te acabo de hacer tienes una herida con puntos y te digas, ya te cosimos, te pongo en la rodilla, ¿ya? Ya te cosimos, ponte a correr, ponte a caminar. ¿Sería bueno hacer eso? No, pues no, se van a abrir los puntos, ¿no es cierto? Se va a inflamar, se va a irritar, entonces no. Chicle o globo, en las primeras semanas, no, chicos, no. Las primeras 2 semanas no, porque se va a irritar, se va a inflamar más. Entonces no se hace eso. Como digo nuevamente, ¿no? Zapatero a su zapato. ¿Quién es el más indicado para mandarte a hacer ejercicios o decirte qué hacer o no qué hacer en estos casos? Médico fisiatra y un fisioterapeuta, como yo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? En esos casos sí, ya, si te dice, ya pasaron 2 semanas, por eso te estoy contando los tiempos, y ahí podrías empezar con el chicle tal vez. Globo todavía no porque te falta fuerza. ¿Ya? Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Nuevamente, bueno, eso lo acabo de responder ahorita, ¿no? Lo del cuando es lo del chicle, de los globos. Es más, yo diría el chicle podría ser incluso 3 semanas después de que tienes la lesión. Y el globo, yo te recomendaría con globos de fiesta grandes, esos que son más fáciles de inflar, a partir del primer mes. O incluso podría ser a partir de la mitad de la cuarta semana. Se inflama más, no conviene poner eso al inicio. Primeras 2 semanas, no, ni se les ocurra. Nuevamente, como les digo, siendo neurólogos, cometen el error de meterse al área que no conocen mucho. El neurólogo no receta ejercicios, el fisiatra sí, el terapeuta físico también. Esa es nuestra chamba, nos dedicamos a eso, nos especializamos en eso. Por eso, ¿quién más está indicado que nosotros para decirte eso? ¿No? Después de las 2 a 3 primeras semanas, ahí ya te pones a masticar chicles y deseas. Claro, acá le dice, "Señor, sí, esto, chicos, lo de la vitamina 2 eso te lo va a mandar el neuro. Eso sí te va a mandar. Dentro de los antiinflamatorios, neurobión, vitamina 2 eso te va a mandar para ayudar a la regeneración del nervio. Ahí sí conviene ir al neuro por la medicación. Pero si te sale con ejercicios, mejor consulta a un fisioterapeuta o a un médico fisiatra. Claro, tú lo has dicho, en hospitales es común enviar.
Ya, buena pregunta. Miren, dicen, si pasaron 3 años, ¿qué puedo hacer? Bueno, no es por desanimar a los chicos, pero eh, a eso iba, ¿no? Antes de ver sus preguntas, a eso iba. Te dije que al inicio hay parálisis de tipo leve, moderado y severo, ¿ya? La pregunta es, licenciado, ¿hasta cuándo puedo tratar eso para que no quede secuelas? Porque las parálisis faciales, si son moderadas y severas, quedan con secuela, si no se hace nada. Las leves se recuperan relativamente más rápido. He tenido casos en donde se ha recuperado en un mes. He tenido casos en donde se han recuperado en 3 meses, otros en 4, ¿ya? Pero, ¿cómo yo sé qué tipo de lesión es, o mejor dicho, a qué categoría pertenece? ¿No? ¿Será leve, moderado, severo? ¿Cómo yo sé eso? A través de un examen que se llama electromiografía. Y ese también es un examen que te debería de mandar el neurólogo, ¿ya? Entonces, con ese examen, yo tengo de base si la lesión es leve, moderada y severa. Ahora, si la lesión es leve, es muy probable que casi no queden secuelas o queden secuelas, si no has hecho terapia, queden secuelas muy ligeras. Si es moderado o severo, sí se van a notar las secuelas, si no haces terapia. ¿Ya? Entonces, es así. Ahora, licenciado, está dilatando mucho esto. Es que te tengo que explicar esto, de verdad. Ya. En, en el caso de que, por ejemplo, tu paciente no haya hecho terapia y ya pasaron 3 años, lastimosamente no hay mucho que se pueda hacer. Las secuelas que se quedaron se mantienen. Puede que mejore un poquito la fuerza si hace terapia, pero las secuelas se mantienen. ¿Por qué? Porque al inicio que te dije, estás en contra del tiempo. ¿Cuánto tiempo máximo puedes hacer la terapia para que haya una mejoría? Y me estoy poniendo en el peor de los casos, o sea, te hablo en el caso de una lesión severa. Máximo deberías, no, no deberías en realidad dejar pasar eso, pero digamos, ponte ya, el paciente no sabía, yo qué sé, ya hubo desinformación, no conocía, porque pasa, eso pasa. 6 meses, 8 meses, máximo. Si fuera una lesión severa, máximo. De hecho, los 6 primeros meses son muy importantes. Sí, 6 meses. Y eso, te estás arriesgando. Pero ya si son 3 años, pues van a quedar secuelas. Ya van a quedar secuelas. Sí, eso sí. Yo no te voy a mentir, no te voy a dar falsas esperanzas. Te digo lo que es. ¿Ya? Entonces, una parálisis facial, chicos, no es para dejarla pasar. Y no es que se va a pasar solo. Es una urgencia y hay que tratarla. A ver, chicos, otra cosa importante aclarar. La parálisis facial no genera dolor. No genera dolor. Lo que puedes sentir es una incomodidad, un malestar. Al inicio, un dolor de cabeza tal vez, y algún dolor remanente en la zona cervical, pero en la cara no hay dolor. La parálisis facial no te genera dolor. No genera dolor. Tengan en cuenta eso. Bueno, en el caso leve varía. En sí, chicos, de acuerdo al leve, moderado, severo, la terapia varía, porque cada persona es diferente, ¿sí? Tengan en cuenta que cada persona es un mundo aparte, ¿ah? No, no todo funciona, no es que seamos como una máquina que se malogró, yo qué sé, ponte que fuera, no sé, una bicicleta, se malogró la cadena, pucha, la arreglo y sigue funcionando. Y en todas las bicicletas es igual. No, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propios hábitos, tiene sus costumbres, tiene sus creencias, ¿ya? Y etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona es diferente. Lo que aplicas para uno no funciona en todos. Por ende, hay personas que se van a recuperar más rápido, hay personas que se van a demorar más, ¿ya?
Muy independiente si hace caso de lo que tú le indicas, ¿no? Si hace caso de tus indicaciones, ¿ya? Pero sí podemos hablar de promedios. ¿Cuánto demora en recuperarse una lesión leve o una neuropraxia, como está ahí en la pantalla ahora? ¿Ya? ¿Cuánto demora? Aproximadamente de 1 a 3 meses, ¿sí? ¿Cuánto demora en recuperarse una lesión moderada o una axonognesis? Aproximadamente de 6 a 8 meses. ¿Cuánto demora en recuperarse una lesión severa, como una neuromnesis, donde hay lesión total del nervio? Varía. Puede ser 1 año, año y medio, hasta 2 años. Y en muchos casos queda con secuela. Hay casos en donde no, pero en la mayoría de los casos sí queda con secuela. No son secuelas tampoco bien grandes, son secuelas moderadas que no se notan mucho a no ser que tú seas muy observador. Ya, entonces tengan eso en cuenta también. ¿Cuántas sesiones máximo? Depende, pues en un mes serán pues unas 3 sesiones por semana, 3 por 4, 12, ¿no? Si se recupera en un mes. Pero si son 4 meses, multiplica, ¿no? Ahí sacas 4 por 12 y ahí te sale. En algunos casos, la parálisis facial puede generar al inicio, pero solo al inicio, problemas para más que la deglución, bueno, sí, para deglutir podría decirse, que también se trabaja también de la mano con el terapeuta de lenguaje, porque también aborda esa parte. Entonces ahí trabajamos los dos, terapeuta físico, terapeuta de lenguaje. En todos los casos, cuando es viral, va a ser por herpes zóster, chicos. En todos los casos, cuando es viral, va a ser por herpes zóster. Buena pregunta, mira, dice, un profesor, una consulta, ¿las sesiones son diarias o interdiarias? Las sesiones siempre en la primera etapa, en el primer mes incluso van a ser diarias. Después ya van a ser 3 veces por semana, ¿sí? De hecho, en la primera etapa, ¿por qué tienen que ser diarias? Porque hay que desinflamar. Acuérdense que en terapia física no solo existe el ultrasonido y la corriente, ¿no? También existe el magneto y existe el láser. Y el láser y el magneto son nuestros mejores aliados en este caso. El láser es nuestro mejor aliado en este caso. Es lo que vamos a aplicar para trabajar con este paciente en la etapa aguda. Licenciado, me acaba de dar la parálisis facial. ¿Necesito que me pongan láser? Por supuesto que sí. El láser es el único agente físico que vas a poder usar desde el inicio. Desde el inicio vas a poder usar desde el inicio de la lesión vas a poder usar láser y no te va a generar problemas. Al contrario, va a estimular la regeneración de tu nervio. ¿Ya? Y el magneto te va a ayudar para el dolor, ¿no? Sobre todo si tienes dolor de cuello, te va a ayudar a relajar. Ah, otra cosa. Si ponen magneto, chicos, por favor, no se les vaya a ocurrir colocarle el túnel del magneto en la cabeza al paciente, por favor. Les digo esto porque he visto tantas cosas a lo largo de todos estos años, ¿ya? Así no se usa el túnel. Para trabajar esto se pone placa de magneto se pone, ¿ya? Que es más adaptable para el cuello, para la zona donde está la parte auricular, ¿ya? En mi caso sí tuve dolor al segundo día. Sí, hay casos y casos, chicos. Por eso les digo, yo les hablo en general, porque si me quedo en cada caso específico, hay múltiples variantes que analizar. ¿Por qué también puede haber ocurrido? ¿Qué más dice acá? Licenciado, cuando el ojo parpadea mucho, a veces se demora en cerrar, puede ser indicación de que no. No. Chicos, buena pregunta también, buena observación. Chicos, miren, la parálisis facial no es que se da progresivamente. O la tienes
o no la tienes. ¿A qué se refieren con eso? Cuando te da, ya es muy tarde, no hay nada que puedas hacer para evitar que siga avanzando la enfermedad, ¿ya? No es que va avanzando de a poquitos. Más bien, cuando ya sientes el primer síntoma, pues caballero nomás, ya te dio, solamente hay que esperar a que termine de aparecer y eso aproximadamente se da en unas horas, aproximadamente de 8 a 10 horas, ¿ya? No hay que, no, me tomo esto para... No, lo mejor que puedes hacer es tener buenas defensas, tratar de controlar tus estados de ánimo y si es invierno o si es verano y trabajas, por ejemplo, con aire acondicionado, ¿no? Tratar de temperar tu cuerpo antes de salir a la calle. Por ejemplo, si es verano, ¿no? Ponte que trabajes en un banco, ¿no? O estás en un lugar en donde hace frío, ¿no? Y sales al calor, trata de quedarte en un lugar medio, cerca de la entrada, para que tu cuerpo se tempere un poco y de ahí sales. Lo mismo en invierno. Si yo tengo calefacción, ponte, ¿no? O estoy en la cocina, ¿no? Trata de que te regules un poco antes de entrar a un lugar que es más caliente. Es la mejor recomendación que te puedo dar. Otra cosa, otra recomendación que te puedo dar, no abras el fridge de golpe. Tú abres el fridge de golpe y metes tu cara, te estás exponiendo. Dejen más, les cuento un caso. Yo tuve una paciente de 12 años, ya hace bastante tiempo, ya, 12 años tenía la niña. ¿Y qué pasó? Me acuerdo, era el verano del 2017. Sí, 2017. ¿Y ahí qué pasó? Que la niña se puso a jugar con la refri porque hacía un... consideren que estábamos en AT, bueno, estaba trabajando en esa época en AT Vitarte y allá hace un calor endemoniado en verano. ¿Y qué pasó? La niña se puso a jugar con el fridge. Entonces empezó a agarrar la puerta, la abrió, metía su cara porque le gustaba el fresquito. Cerraba, otra vez metía su cara y por estar haciendo esa travesura, ¿qué pasó? Adivinarán, ¿no? Le dio parálisis de Bell. La buena noticia, chicos, es que no quedó secuelas. Y como te digo, como te cuento, que se recuperó en un mes. Los niños tienen una capacidad extraordinaria para recuperarse. Es alucinante. Menos de un mes creo que fueron 3 semanas nomás. Y se recuperó la niña. Sin secuela de nada. Es alucinante. Si hablamos del magneto, se suele colocar a la altura del oído o incluso un poquito por debajo del oído. Hablamos de la placa selenoide del magneto. Chicos, el ultrasonido no se les vaya o sea, no se les vaya a ocurrir colocarlo en la cara, ¿sí? Si lo colocan, colóquenlo en el cuello, ¿sí? Cuello. Estamos hablando, ¿quieres saber en dónde ponerlo? Te estoy hablando en la apófisis mastoides. Ya, a la altura de la apófisis mastoides para abajo y bordeando el borde del occipital, ahí es donde debes poner el ultrasonido. ¿Ya? ¿A qué profundidad lo vas a colocar? Aunque esto va a depender de la persona también, ¿ah? Porque de acuerdo a eso tú lo programas, pero si tuviera que darte un estándar, te diría a 0,1, no, a 0,1, 0,9, de 1 a 0,9 watts por centímetro cuadrado y lo pondría en pulsado a un 50%. Esa sería, esa sería la programación. Te estoy hablando de un estándar. Ahora, mira, pero licenciado, lo he hecho así, no funciona. Claro, porque seguramente te ha tocado un paciente que tiene mucha tensión o tiene muy gruesos esos músculos, no llega. Ah, en ese caso tendrás que subir la potencia. Ya no será a 0,9 o 1, será 1,1, 1,2. Ya estamos hablando ahí de eso. Ok, en el inicio se puede usar calor. Sí y no. Después de las primeras 2 semanas de que ha ocurrido la enfermedad, no del tratamiento, de la enfermedad. Ya, ponte que yo que sé, le dio, hoy estamos, mira, estamos 14. Ya, al paciente le dio el 1 de octubre,
Hoy estamos 14 y está yendo a hacer su terapia. ¿Le puedo poner calor? Todavía no. Todavía no. Al menos tengo que esperar a que pase una semana más. O si le pongo sería algo muy tenue, algo tibiecito, porque todavía está un poco inflamado. ¿Ya? Algo tibio. Bien fuerte tampoco, no, porque puedes estimular el efecto contrario. Ahí tendría cuidado yo, le pondría más capas de toalla tal vez. Y ahí sí le pongo calor. El magneto, sí, el magneto lo puedes usar, el placa del magneto puedes usarlo desde el comienzo, incluso junto con el láser. Desde el comienzo de la lesión, me refiero. Tiene videos de cómo manejar el nervio correctamente. Ahorita, tratamiento, sí, sí hay videos de tratamiento, de la parte manual. Ahorita los vamos a ver. ¿Compresa caliente o infrarrojo ya? Buena pregunta. Miren, chicos, si hablamos de compresa caliente o de infrarrojo, ambos son calor, ¿ya? Pero, ¿cuál es el tema? Al infrarrojo lo puedo controlar con precisión. Yo te recomendación, chicos, si van a usar infrarrojo, que no está mala, es una muy, muy buena idea. Si van a usar infrarrojo, colóquenle al paciente unos lentes protectores para su vista, o por último, porque se va a resecar y va a ser incómodo, colóquenle, yo lo que solía hacer es, yo no le ponía lentes, yo agarraba algodón, lo hacía como, ¿cómo te puedo decir? Hacía como si fueran unos lentes de algodón, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Como unos círculos con algodón gruesito y humedecía el algodón. Le decía a mi paciente que cierre los ojos y lo ponía sobre sus ojos. Y de ahí prendía mi lámpara. Yo he trabajado estos casos tanto con infrarrojo como con presa. Ventajas del infrarrojo, agarra parejo en todo el área. Parejo, calienta, de forma pareja. Eh, eh, Desventajas es que tienes que calcular bien. Si no tienes una lámpara de infrarrojo, digamos, de pie, va a ser un poco difícil maniobrar eso. Además que tienes que calcular la distancia. Acuérdate que siempre es 1 metro de distancia entre el foco de infrarrojo y el paciente. 1 metro, 1,5 metros. Depende de la potencia de tu infrarrojo. Esto varía de acuerdo a las marcas y al modelo. Pero más o menos 1 metro tienes que distanciar el foco del metro, 1,5 metros incluso, ¿ah? Del foco del paciente. Y siempre estar preguntándole. En el caso de la compresa, ventajas, lo aplicas, lo colocas, lo acomodas en la cara y ya está. Desventajas, no mides el calor. Tienes que estar ahí detrás del paciente con más razón todavía y poner más capas porque puede ser muy caliente. No es que lo pongas y, me voy a ver otro paciente. No, tienes que estar pendiente. Ya, y que la compresa no trabaja de forma pareja. Hay zonas, por su misma forma, hay zonas que agarran mejor, otras que no tanto. Te hablo en el caso de las compresas húmedas calientes, ¿ah? Si son de semilla, también un poco difícil, ¿no? Porque vas a tener que calcular con el microondas. Ya, en cuyo caso, siempre fíjense que no se les quemen los pacientes, chicos. Tengan cuidado con eso. Los selenoides se coloca directamente en la... No, nuevamente estoy diciendo que el selenoide no se pone en la cara. Se pone cerca del agujero auricular, cerca de la oreja. ¿Ya? Ahí se coloca, no se pone en la cara, en ningún momento he dicho eso. Lo que sí vas a colocar en la cara es el láser. El láser sí, eso sí vas a colocar. Profesor, después de la recuperación de la parálisis facial, el paciente le falta fuerza para silbar, ahí sí puede inflar globos. Claro, ya ahí estamos hablando en una época ya de potenciación, de fortalecimiento. Ahí sí ya ponle inflar globos de todos los tamaños que tú quieras. Siempre de menos a más, pues, ¿no? Voy primero con los grandes de fiesta, de ahí voy bajando, mediano, hasta llegar a los de... Ya en la última etapa es que te infle los de carnaval, pues, ¿no? Los chiquitos, que son difíciles de inflar. ¿Ya? Profesor, pero usted dice que no se debe usar calor los primeros. Sí,
Por eso digo, 14 días. El ejemplo que di era de 14 días. 14 días, ya viene mi pacientito, le pondré algo tibio, tampoco no lo voy a poner fuerte, ¿no? Tengo que calcular cuántas capas le doy con la toalla o a qué distancia pongo el infrarrojo, ¿sí? Antes de eso, no recomiendo calor. Lo que sí recomiendo usar es magneto y láser. El láser no genera calor, por si acaso. Además que hay que programarlo bien también, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Qué tipo de láser se usa para el rostro? Pues el láser terapéutico es el que se usa para el rostro. Hay varios modelos, hay varias marcas, ¿no? Yo en lo particular, pues he usado los de la marca SEC, he usado BTL, Chattanooga, ¿qué otra marca más? Hasta Quartz he usado. Ah, no, Quartz no era, era Meditea. Meditea, Chattanooga, SEC, ¿cuál dije? BTL. Ya hay varias marcas de láser terapéuticos que he usado. La acupuntura, según mi experiencia personal, chicos, la acupuntura solita, ¿sí? Sola, ¿ya? Desde el comienzo. Bueno, podrías esperar un día, pero desde el comienzo, muy buenos resultados con acupuntura, chicos, en el pronóstico de parálisis facial o parálisis de Bell, ¿ya? Electroacupuntura no, es demasiada estimulación para el nervio, no te lo recomiendo, es muy fuerte. Pero la acupuntura sola, muy bien, chicos. O sea, yo he visto pacientes que me dicen, licenciado, muchas gracias por haberme mandado o haberme darme el dato porque de verdad que yo siento que me mejoró bastante. Y como les digo, es mi experiencia personal, es lo que yo he vivido a lo largo de todos estos años y en estos años, aunque no hay un estudio científico que me diga, oye, sí, ¿sabes qué? Esto hemos visto en 10.000, 20.000, 30.000 personas y vemos que va, porque no se ha hecho. En primer lugar, porque no se ha hecho, no le han prestado mucha atención a eso. Pero en mi experiencia personal de todos los pacientes, los cientos de pacientes, de miles de pacientes que he visto, sí les va muy bien. Va muy bien la acupuntura, chicos. Eso sí les puedo decir que lo he visto en primera persona. Ya, entonces sí, sí, ¿para qué? Bueno, ¿cómo se evalúa esto? Básicamente con el diagnóstico clínico, las pruebas diagnósticas, en este caso la electromiografía y la exploración, ¿no? Ya, en el caso de la idiopática, instauración lenta, pero eso puede variar, ¿ah? Yo he visto casos en donde 8 horas ya se instauró, en algunos hasta 10, pero como les digo siempre, puede que no es que la puedas frenar. Una vez que ya inició, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás con la parálisis facial. Espasmos previos a la parálisis sí, sí podría pasar. Pero como digo, igual, no es que ya me esté dando, sino que ya te digo, afección bilateral, hay casos, chicos, esto sí les cuento, miren, experiencias, ¿ah? Hay casos en donde sí yo he visto, ¿ah? He visto casos en donde parálisis facial bilateral, o sea, los dos lados. Es muy raro, pero pasa. Y por lo general un lado es más fuerte que el otro. O sea, le dio una lesión más fuerte, a eso me refiero, en un lado y del otro lado un poquito más suave. Es como que en un lado le dio moderado y en el otro le dio leve. Ya. Entonces, sí he visto afección bilateral. Falta de recuperación en 6 semanas. Puede ser. Esto es un indicio de que hay una lesión, digamos, diferente. Podría indicarte que es una lesión de tipo central. Anamnesis y exploración, exploración física, neurológica básica, anamnesis y exploración. Esto ya es más
contenido que te he puesto para que lo vayas leyendo, pero te lo voy comentando. Siempre se revisa la movilidad facial, si hay asimetría del rostro. De hecho, que va a haber asimetría, porque un lado no va a funcionar como ves en la imagen. Ni siquiera el párpado cierra adecuadamente. Desaparición de pliegues, ¿sí? Del rostro. Si el paciente tenía arrugas, van a desaparecer, créeme. Signo de vela, al intentar cerrar el ojo, la contracción sinérgica fisiológica del resto superior hace girar hacia arriba el globo ocular, dejando la vista la esclerótica, o sea, la parte blanca de tu ojo. Dificultad para la masticación y deglución. Alteraciones sensitivas y sensoriales. Rigidez, otalgia, ¿sí? Disgeu- Disgeusia, sabor metálico. Hiposmia, alteración en transmisión del estímulo por movilidad anómala de ventana nasal. Disacusia, por alteración del nervio estapedial. Disfunciones parasimpáticas y secretoras, porque no va a poder segregar bien las lágrimas ni la saliva de ese lado. Hiper o hipoacriminación. Hipolacriminación. ¿Sí? Molestias oculares. ¿Por qué? Porque no va a haber lágrimas, no va a generar adecuadamente lágrimas. Las glándulas lacrimales no van a hacer que se estimulen. Esto pasa mayormente en los casos graves. Los casos graves tienen que usar un parche en algunos casos para cerrarse su ojo cuando duermen porque su ojo se queda abierto. Y sufren del síndrome del ojo seco, en el caso de los severos. Esto es muy bien. Bueno, la electromiografía va a ser la prueba por excelencia en estos casos, ¿no? Pero también nunca está de más hacer una resonancia magnética o una tomografía, porque acuérdate que también, ¿qué podría ser? Una parálisis facial central. No se descarta ninguna de las dos hasta que el diagnóstico por imágenes diga lo contrario. Acá hay un resumen, parálisis periférica y la central. Vamos a ver rápidamente unos videos justamente de lo que me están pidiendo ustedes. Y la acupuntura, después de cuánto tiempo. La acupuntura, chicos, al día siguiente, a los 2 días siguientes de que dio la lesión, ya se puede aplicar. Pluma eléctrica, acupuntura. No, acupuntura. Nada de eléctrico. Ah, en redes sociales, como Luis Ortiz. Luis Ortiz. Un paciente recuperado de parálisis facial puede recaer. Sí, chicos, un paciente con parálisis facial puede recaer y puede recaer varias veces. Yo he tenido pacientes policías y me acuerdo que uno de ellos, cuando lo conocí, era su quinta vez. Quinta, ha tenido 5 veces. Bueno, es un trabajo bien, bien estresante también. 5 veces, chicos, qué bárbaro. Y adivinen qué edad tenía. Más o menos este pacientito cuando yo lo conocí tenía 50 años. Qué bárbaro. 5 veces, qué bárbaro. Son esos casos que quedan para historial, ¿no? Para recordar. Qué bárbaro. Yo la verdad que nunca había visto algo así. Y les cuento otro caso también que les va a resultar interesante. Miren. ¿A qué edad te puede dar? ¿Cuánto creen ustedes que les puede dar una parálisis facial? ¿Habrá una edad determinada? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a ver los comentarios.
A ver, leamos los comentarios, leamos los comentarios. Dice, un paciente recuperado, no, ¿qué dice acá? ¿Cuántos minutos se dejan las agujas de acupuntura? Ah, buena pregunta, ahí sí me agarraste. Yo no soy acupunturista. He tenido muy buenos casos con acupuntura, pero no les estoy diciendo que yo la he puesto. Los he mandado a, les solté el dato y ya, bueno, los pacientes han averiguado en dónde hacerla. Buena pregunta. Si me encuentro con un acupunturista, definitivamente créanme que le voy a preguntar eso. Tuve una paciente que le dio a los 15 años. Sí, no les digo, mi paciente más joven ha sido, hasta ese momento había sido de 12 años. Y se da por eso, profesor, no tuvo un buen tratamiento o ya es por una... Ah, ya. Si te da varias veces, no, no es por un buen tratamiento, porque de todas esas veces salió sin secuela. Es por el tipo de trabajo y el estrés que sufre, que le vuelve a dar. Profesor, lo estoy buscando por su nombre, ¿no? Pero yo estoy así en el Facebook. Ah, no tengo, chicos, por si acaso no tengo no tengo TikTok. E Instagram creo que tampoco tengo. Solo tengo Facebook. Pero mi Facebook no es una cuenta que les digo en donde me promocione como profesional, la verdad. Mayormente trabajo como docente dictando cursos en CKTs y también soy docente de Carrión. Pero no es que me promocione por el Instagram ni por el otro lado. Por eso me resultó extraño que me pregunten eso. ¿En qué estaba? Ah, sí, les iba a enseñar el video. ¿Dónde está? Un segundo, chicos. Ah, lo que les preguntaba, ¿no? ¿Cuándo, cuál es lo más joven que te puede dar o qué paciente, a qué edad te podría dar esta parálisis facial, ¿no? Les cuento que la parálisis facial no discrimina edades, chicos. No discrimina. Mi paciente más joven, mi paciente más joven con parálisis facial ha sido un paciente de 1 año, chicos. 1 año. 1 añito tenía ese chiquitín. 1 año. ¿Y qué pasó? Lo que suele pasar en invierno. Su mamá salió con él en sus brazos al paradero, le dio un aire fuerte, frío, y le desencadenó la parálisis facial. Ya entonces, así es como le dio a este chiquitín. Y pucha, que fue algo, fue algo bien fuerte porque yo nunca en mi vida había visto parálisis faciales en niños tan jóvenes, en tan chiquititos. Entonces, pucha máquina, dices, no, ¿qué ahora qué hago? Es 1 año. Por ejemplo, acá su compañera comparte, o su compañero creo, nos comparte que su hija le dio a los 5, pero 5 años siquiera te hace caso. Pero en 1 año, ¿cómo le haces? Ahí es donde uno tiene que ingeniársela. Puedo aceptar, mamá. Ya entonces, ahí es donde uno dice, pucha, ¿qué hago, no? Lo saqué ese niñito, mejoró. Ahora, adivinen en cuánto tiempo mejoró. ¿Saben en cuánto tiempo mejoró ese chiquitín? Ese chiquitín estuvo 2 semanas y media. 2 semanas y media y el bandido ya se reía, hacía ojos chinitos, movía su lengua. Y cuando trabajas con un niño de 1 año, lo que tienes que hacer o es hacer que haga las mímicas, hacer que haga las expresiones, pero de acuerdo a los estímulos que le vayas dando. Ya. Incluso usé los reflejos que tiene todavía porque tenía 1 año. No tenía presente algunos reflejos. Pero logré que se recupere ese chiquitín.
porque acuérdate que también tiene que hacer ejercicio, pero lo que me sorprendió es que en 3 semanas y media mejoró por completo. Es el caso más rápido y el más joven que he tenido hasta la fecha. Sí, dime 107066. Ni medicamentos, chicos, ni medicamentos. Licenciado, buenos días. Buenos Una días. consulta. Yo tengo un familiar que, bueno, ya tiene 42 años, pero a él, bueno, recién primera vez que me entero que es parálisis facial. A él le dio eso, le dio aire y le dio como un parálisis facial, pero como ellos estaban en la sierra, su cuellito, su carita se volteó para un costado. Y nunca, Claro. como eran a la tierra, nunca han sabido que es un parálisis facial hasta que recién yo también me entero. Entonces él anda así como su carita todo torcidita. Y de esa edad a la edad que tiene, él haciéndose algún tratamiento o haciéndose alguna terapia, ¿podría regresar alguna vez a su normalidad? Depende, ¿hace cuánto tiempo que tuvo? Ya, como le digo, ya tiene 42 años el chico, No, él de ¿cuánto tiempo bebito que le ha le dio? dado, ¿Cuánto claro, tiempo que de le dio? bebito, Ah, cuando no, tenía pues ya, meses. ya no, ya. Como dije hace rato, no se han estado atentos a la charla. Sí. Me preguntaron de 3 años, ya no. El tiempo está en contra siempre cuando hay una parálisis facial. Justo respondiendo lo que me están escribiendo acá también, es de que no hay que esperar. El tratamiento es desde el primer día. ¿Qué hicimos con el niñito que les cuento? Pues aplicamos láser, ¿no? Pero después de los 3 primeros días me di cuenta que no había inflamación, porque siempre palpaba el rostro. A ver, porque también se siente, chicos, se siente como que más caliente o se siente más inflamado, y en niños es más notorio todavía. Entonces, como bajó la inflamación, ya me puse a trabajar de forma muy sutil con la mímica facial. Casi no le hice mucho masaje, chicos. Por eso les digo que es sorprendente lo que pasa con los niños. En el caso, volviendo al caso de su compañera, no hay mucho que se pueda hacer ya en ese caso. Si ya han pasado, si hubiesen pasado unos meses, tal vez, ¿no? Pero ya en ese caso ya es adulto, no, ya no hay mucho que hacer. No hay mucho, la verdad, que se puede hacer ahí. Sí, ahí sí no hay solución. No es por ser pesimista, pero uno tiene que ser consciente de qué capacidades tiene el cuerpo de regenerarse y de lo que uno puede hacer. ¿Sí? Es así. Voy a compartirles un, un video de justamente un tratamiento manual, en este caso, para la parálisis. Ahí, ¿se escucha, chicos, o no se escucha? ¿Se escucha? No se escucha. No se Ah, no se escucha, escucha. profesor. Ya, a ver un segundo, vamos a ver qué está pasando acá. Ah, ya, ya, ok, ok. Ya, ya, ahí deberían de poder. Ejercicio. Si has sufrido una parálisis facial, estamos aquí para ayudarte. ¿Qué tal? ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí escucharon? Sí, profesor, muy bien. Sí, Oh, profesor. Gracias listo. a nuestra modelo, os vamos a enseñar unos ejercicios muy sencillos para que en un primer momento aprendas a hacer algunos sencillos gestos en casa que van a ayudarte. Sabemos que es un momento muy difícil para estos pacientes. Van a perder capacidad en el habla, incluso en la alimentación puede que escupan un poquito de saliva o se les salga algo, el ojo está un poquito cerrado. Hay diferentes grados, diferentes clasificaciones. Nosotros vamos a proponer una serie de ejercicios muy sencillos para ayudaros desde un primer momento. Gracias a nuestra modelo, que no sufre ninguna patología neurológica, vamos a ayudarnos de sencillos ejercicios. El primero de ellos, vamos a intentar decir el sonido F
porque esto ya nos va a participar nuestros labios. Vamos a recuperar la sonrisa y ese es un objetivo fundamental. Vamos a trabajar los carrillos, la mejilla, y para eso vamos a intentar chupar. Eso es. Lo más normal es que, como nos le está pasando, se nos vaya hacia un lado. Aquí es importante, o la evidencia ha dicho, que no debemos de trabajar muy con las dos partes, puesto que la parte que sí que nos trabaja puede llevarse parte del lado. Chicos, importante aclarar una cosa, y es de que esto ya lo estás aplicando después de los 14 días, ¿sí? Afecto. Por ejemplo, si me afecta el orbicular de los labios. Y va a ser progresivo. De hecho, las primeras sesiones ya con, digamos, con ejercicio y con masoterapia van a ser muy suaves, ¿ya? Incluso este tipo de ejercicios yo lo postergaría para al menos la cuarta semana o dependiendo cómo vea que va avanzando mi paciente, pero yo diría tercera semana, ahí trabajaría ya más con eso. Al músculo de alrededor de la boca, uno va a tirar mucho, el otro no va a tirar nada. Por eso vamos a hacer ejercicios como este, sencillo, que desde un primer momento nos ayuden, sobre todo en la parte facial de la boca. Por ejemplo, chupamos los labios, eso es. Como cuando nos maquillamos, las chicas tenemos más facilidad para esto, eso es. Muy bien, podemos repetir en varias ocasiones. Perfecto. Podemos intentar soplar a través de una pajita. Aquí no tenemos pajita, pero podemos utilizar como si estuviéramos soplando antes de un cumpleaños. Eso es. Happy birthday to you. Muy bien. Ahora podemos intentar progresar un poquito más. Por ejemplo, vamos a soplar y mientras estamos soplando, vamos a ir como a fruncir el ceño, como a, eso es, a estar enfadados sin estarlo. Perfecto. También podemos ir haciendo que esa F sea un poco más prolongada, un poco más trabajada. Vamos a decir el sonido después de haber soplado. Juntamos los dos ejercicios de antes. Soplamos y añadimos el sonido mantenido. Perfecto. Ahora ese sonido F que hemos mantenido lo vamos a juntar a la sonrisa. Clave en nuestro tratamiento. Queremos vernos pronto sonreír porque eso va a ser un buen pronóstico para nuestro tratamiento. Empezamos. Sonido F y añadimos una bonita sonrisa. Ahora soplamos y agregamos esa sonrisa de nuevo. Vámonos ahora a un poco la parte superior. Decíamos que el ojo puede estar un poquito triste, un poco cerrado, nos puede costar mantenerlo abierto. En este momento vamos a empezar mirando hacia abajo. Eso es, no tanto con la cabeza, solo con los ojos, eso cuesta un poco al principio. Vamos a cerrar los ojos y con los ojos cerrados seguimos mirando hacia abajo. Muy bien, vamos a repetir esto un par de veces más. En primer lugar, miro hacia abajo. En segundo lugar, cierro los ojos. En tercer lugar, sigo con mi mirada, aunque tenga los ojos cerrados, hacia abajo. Perfecto, esto puede ayudar también a lagrimear un poco, no os preocupéis. Perfecto. Por último, vamos a entrecerrar los ojos, todavía no los hemos cerrado del todo, sin hacer mucho uso de la ceja, mirando hacia abajo y luego cerraremos los ojos. Vamos a repetir una vez más esta última secuencia. Entrecerramos los ojos, es complicado, miramos hacia abajo y por último cerramos los ojos. Recordar que todos estos ejercicios son mucho más potenciados cuando con ayuda de vuestro logopeda o fisioterapeuta el trabajo en equipo es fundamental en sanidad, pero en concreto en neurología más que nunca necesitamos de un equipo multitransdisciplinar. Tenemos un equipo bien formado donde entre todos haremos parte del trabajo, de la mímica, de la sonrisa y esto nos ayudará a que pronto vuelva a sonreír. Sonriamos juntos. Gracias por haber participado en nuestro vídeo. Te esperamos en el siguiente. Bueno, espero que esté. Muy bien, esa es una parte. Ahora les voy a enseñar otra parte.
Acá les voy a poner otro video en donde pueden ver la parte más manual, el automasaje. Y con eso ya culminaríamos por el día de hoy. Igual les comparto el link para que tengan, si lo quieren ver con más detenimiento. Ya, ahí está. Ah, un segundo. Esto tiene que ser con esta cosa. Ahora sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a estar mostrando unos automasajes que podemos aplicar en caso de parálisis facial. En un video anterior, del que les voy a dejar el enlace, ya hablamos sobre cuáles son los ejercicios que podemos practicar en casa en caso de parálisis facial. Y hoy hablaremos de los automasajes que podemos realizar para complementar el tratamiento. En este video les voy a mostrar 5 automasajes que pueden realizar en su casa. Lo recomendable sería realizarlos por lo menos 3 veces al día o mínimo 2 veces. ¿Qué vamos a necesitar? Simplemente nuestras manos y un poco de crema para favorecer el deslizamiento de nuestros dedos sobre nuestro rostro. Vamos a empezar con el primer ejercicio o el primer automasaje. Primero, vamos a empezar de abajo hacia arriba en el orden de realizar estos automasajes. El primero lo vamos a realizar acá, desde el mentón hacia arriba. Debemos aplicar una presión más o menos considerable porque la idea es levantar la fibra del músculo hacia arriba. No basta simplemente pasarse los dedos porque no estaríamos haciendo nada. Hay que realizar una presión y subir. Esto lo podemos realizar de 10 a 15 veces aproximadamente. Este sería el primero. Ahora, el segundo automasaje sería acá arriba y acá abajo al mismo tiempo. Es decir, haríamos esto hacia arriba. De esta forma, igualmente unas 10 o 15 repeticiones aproximadamente. Si sentimos que no deslizamos lo suficiente, aplicamos un poco de crema, mas no podemos aplicar mucha crema porque el sentido del automasaje es realizar presión y movilizar el músculo. Si aplicamos mucha crema, se va a patinar o van a patinar o a deslizarse mucho nuestros dedos sobre nuestra cara. Ahora vamos a hablar del tercer automasaje. Vamos a partir de acá, del centro de la nariz, hacia arriba de esta forma. ¿Ok? Recuerden realizar una presión considerable porque si no, no estaríamos haciendo nada. Muy importante que les aclare que los masajes que vamos a realizarnos siempre van a ir de forma ascendente, es decir, van de abajo hacia arriba. No debemos realizar masajes como este tipo de masajes o masajes hacia abajo, porque nosotros no queremos favorecer que los músculos vengan hacia abajo, sino todo lo contrario, queremos favorecer que los músculos vayan hacia arriba. Ahora vamos a explicar el cuarto masaje, que es acá arriba en la región de la frente. Vamos a tomar desde el centro hacia acá, del centro hacia la sien. ¿Sí? Del centro hacia la sien, igualmente de 10 a 15 repeticiones. Y finalmente, el último masaje que aplicaríamos sería para subir nuestras cejas o subir nuestra frente. Entonces, con nuestros dedos hacemos así, hacia arriba, del centro de la frente hacia la sien, varias veces. Hacia arriba, hacia arriba. Volvemos del centro de nuestra frente, vamos deslizando hacia nuestra sien. Igualmente, este ejercicio lo podemos realizar de 10 a 15 repeticiones aproximadamente. Recuerden el uso de la crema, si no pueden lograr un deslizamiento apropiado, pero no demasiada crema. Recuerden que nunca los ejercicios son hacia abajo y recuerden que lo ideal son 10 a 15 repeticiones y como mínimo 2 veces por día. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, déjennos sus comentarios de cualquier tema o cualquier ejercicio que quieran que estemos mostrando en próximos videos y no olviden también activar la campana de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestros próximos contenidos. Ok, chicos. Espero que la clase del día de hoy les haya ayudado, les haya servido, hayan aprendido algo nuevo, ¿sí? Que la parálisis facial no es algo que deba tomarse a la ligera, ¿sí? Es una urgencia que debe de revisarse y debe de tratarse, ¿sí? Porque como les digo, vamos con el tiempo en contra. Ok. Sin nada más que decir, con esto me despido. No sé si el personal de Secatesis quiera decir algunas palabras o quiera dar algunas indicaciones.
Sí, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por el pase. Sí, claro, como se estaba mandando la información en el chat del Zoom, los que puedan unirse, que es al grupo, para que puedan adquirir sus certificados. Ahí tenemos que son los certificados virtuales, en la cual tienen un costo de 30 soles, en la cual incluye la grabación del curso, así como también las diapositivas en PDF. También tenemos que son el certificado en físico, que estamos teniendo un monto de 45 soles, en la cual incluye al igual que la grabación y las diapositivas en PDF, ¿sí? Aquí les dejo también el link del grupo en la cual se puedan unir. Aquí vamos a resaltar y vamos a sacar nuevos talleres y también aperturas con respecto al taller o cursos de fisioterapia. Lo otro también es que eh, les envío por medio del chat, que es para que se puedan comunicar con la asesora encargada, para que en este caso pueda realizar, que es la elaboración de su certificado, ¿sí? Los interesados, por favor, unirse al grupo. Por ese medio, de igual manera, pueden cargar. Eso sería todo por mi parte, licenciado. Ok, ya para cerrar, gracias a todos por la asistencia. Han sido un excelente grupo, un grupo que pregunta bastante y eso me gusta, la verdad, porque es parte de absolver las dudas. Justamente para eso son estos talleres. Muy bien, gracias por haberme escuchado en estas 2 horas. Cuídense bastante, un abrazo a la distancia y ya nos veremos en otra o en la próxima ponencia. Cuídense, que les vaya bonito, que tengan bonito día.